se produce un colapso o un, si ustedes quieren llamarlo, aplastamiento catastrófico, porque ocurre en milésimas de segundo, no es algo que se vaya notando que hay deformidad del material y de golpe se aplasta todo. No, eso es instantáneo. Ustedes piensen que nosotros acá en superficie me refiero a la superficie a nivel del mar, la presión que hay es de 1 kilo por cada centímetro cuadrado, es decir, cada cuadradito de 1 centímetro por 1 centímetro recibe un kilo de presión. Este sumergible estaba sometido a 900 kilos por centímetro cuadrado. Esto quiere decir que en algún momento o se superó la presión de diseño, que sin embargo ya había hecho varias bajadas a esa profundidad. Yo creo que más que nada se debió a un tema de fatiga de material, porque no nos olvidemos que este caso particular era un sumergible experimental, porque estaba hecho de fibra de carbono y de titanio. Hay algunos sumergibles que se hacen de titanio, pero el casco resistente es una esfera y el personal que baja o el equipo que se coloca está dentro de esa esfera y eso soporta la presión. Pero esta era de titanio y fibra de carbono. Y aparentemente, hasta donde yo sé, no hay ningún sumergible, excepto este, que haya sido diseñado para tanta presión con fibra de carbono. Y bueno, lo que ocurrió fue básicamente eso, un aplastamiento brusco, y eso es lo que se llama, por eso le dicen catastrófico, porque eso ocurre en milésimas de segundo. Yo comenté en algún momento, los tripulantes seguramente que ni se enteraron de que estaban en problemas, porque antes de enterarse se colapsó y como les dije recién, la presión de 1 kilo por centímetro cuadrado que había dentro del habitáculo pasó a casi 900 kilos por centímetro cuadrado, así que el deceso de los ocupantes es instantáneo. Este modelo particular era experimental. Entonces, como experimental, los dueños de la empresa consideraron que no era necesario que fuese examinado por terceros o por un grupo certificador ajeno a la empresa. Lo que sí llama la atención es que siendo un sumergible experimental haya sido utilizado para transportar gente que eventualmente no tenía que ver con la empresa, sino que eran turistas, le podríamos llamar, que lo utilizaban para ir a ver o a ver a la profundidad donde estaban los restos del Titanic y guardar. Pero yo no es decir, estoy seguro que los cálculos que hicieron los ingenieros daban y estaban todos perfectos para que este equipo soportase la presión para la cual fue diseñado. El punto flaco, diría yo, es el material que se eligió, que eventualmente no se tiene tanta experiencia con el titanio. Se sabe que el titanio es muy resistente, pero así de resistente también es así de frágil. Entonces yo creo que ahí es donde falló el tema, sobre todo teniendo en cuenta que no era la primera vez que bajaba, había hecho varios descensos y subidas, lo que hace que las fuerzas de presión aumenten y disminuyan, y eso puede generarlo la fatiga del material, y bueno, pasó lo que pasó. El 70% más o menos de la superficie terrestre es agua, y lo que se conoce es muy poquito de lo que ocurre abajo del agua, es decir, se conoce a poca profundidad. De hecho, hoy por hoy, en buceo comercial, los buzos están realizando trabajos reales a 300 metros, 350 metros de profundidad. De ahí para abajo es todo investigación, submarinos y sumergibles hay. Si ustedes recuerdan, James Cameron hizo fabricar especialmente el sumergible que lo llevó hasta la fosa de las Marianas a 10.000 metros de profundidad, y lo hizo fabricar, es decir, el habitáculo era una esfera de acero, pero era totalmente de investigación. Para turismo hay muchos, pero sobre todo cuando uno va a las zonas de aguas claras, donde hay mucha visibilidad, y hay submarinos que llevan turistas, son submarinos que bajan por ahí a
20 metros, no más de eso, y sí, los explotan turísticamente, pero son submarinos que están diseñados sobre todo con metal, con acero, por supuesto, y lo que pasa es que, claro, el acero es muy pesado cuando uno necesita alivianar el sumergible o el submarino, trata de buscar otros materiales, pero sí hay submarinos que se están dedicando a la investigación. De hecho, si ustedes recuerdan un poquito, los primeros submarinos que bajaron a ver el Titanic ya hace varios años eran unos submarinos que eran de acero con una esfera, una hemisfera muy grande en la proa, es decir, en la parte de adelante, por donde miraba él o los tripulantes, que generalmente eran dos. Pero ellos son diseñados para investigación y no para llevar pasajeros a dar una vuelta por ahí y ya está. Entonces tiene que pensar que la presión, no solo la presión a la que se somete un sumergible, un submarino a esa profundidad, es lo que está ocurriendo, sino que hay muchas corrientes marinas. James Cameron también, cuando empezó a hacer en uno de sus descensos al Titanic, estuvo casi 10 o 12 horas, como las corrientes lo aplastaron, por así decir, lo llevaron contra el casco del Titanic y el submarino que no podía movilizarse por la fuerte correntada que había abajo, hasta que se calmaron las corrientes, entonces pudo salir, alejarse y subir a superficie. Así que hay muchas cosas, es un ambiente sumamente hostil para nosotros que no estamos acostumbrados. Claro. De hecho, algunos seres vivos hay ahí abajo, hay bacterias, hay algunos seres que de hecho James Cameron, cuando estuvo en esas profundidades, sacó muchas ideas de los animalitos, entre comillas, que se ven en las películas de Avatar. El submarino de San Juan, en definitiva, también implosionó. Implosión se habla cuando la presión exterior es mayor que la que existe dentro del casco resistente, que es donde estaba la tripulación, ya sea del submarino San Juan o de este sumergible. Entonces, por efecto de la presión, el colapso es, como yo les dije recién, es instantáneo, es decir, instantáneo, es casi instantáneo, son milésimas de segundo, algunos hablan de 25, otros hablan de 30 milésimas de segundo, que de estar bien pasa a estar totalmente mal, así que es prácticamente instantáneo. Ahora, una explosión es cuando un elemento genera una energía suficientemente importante como desde el interior, en este caso, dentro del submarino, y se genera una explosión, una liberación de energía muy importante desde dentro hacia afuera. Pero también debemos recordarnos que una explosión submarina también ocurre en por ejemplo, un volcán submarino. Claro. Ahí se generan explosiones submarinas. Las ondas que se generan, si ustedes recuerdan, a raíz de este sumergible, en un momento salió la noticia que unos hidrófonos muy particulares y un equipo que tiene Estados Unidos para escuchar permanentemente por un tema de seguridad y ultra secreto, detectó la implosión de algo que implosionó en la zona casualmente donde estaba este sumergible. Es decir, que ya en Estados Unidos ya sabían que había habido una implosión y que muy probablemente era el sumergible. De hecho, cuando compartieron la información, seguramente el guardacostas de Canadá lo fue a buscar donde dieron el punto que detectaron esa implosión.